Muy bien, damos inicio a esta clase sobre las principales plagas que se encuentran en las hortalizas. En primer lugar, vamos a hablar de Diaphania nitidalis, conocida como la barrenadora de las guías y los frutos. Se trata de una plaga que va a atacar principalmente cucurbitáceas. Dentro de los cultivos que se consideran como cucurbitáceas, encontramos al zapallo, al melón, a la sandía, el pepinillo y todas estas especies. ¿Cuáles son las características que presenta el adulto? Como pueden observar en la imagen, el adulto posee alas de color marrón y de un color, una tonalidad mucho más oscura hacia los bordes de sus alas, tanto de las alas anteriores como de las alas posteriores. En el abdomen presenta un mechón expandible de escamas típico de la familia Pyralidae. Y como estamos hablando de un pirálide, entonces el daño es común entre los pirálides, ¿cierto? Principalmente los pirálides van a causar barrenaciones, y en el caso de Diaphania nitidalis no es la excepción. Va a atacar principalmente yemas florales, tallos y frutos. Cuando los frutos recién están en formación y son atacados por Diaphania nitidalis, va a ocasionar el aborto de estos frutos. Cuando el fruto ya se encuentra desarrollado, la plaga va a barrenar, va a ingresar al interior del fruto y va a alimentarse del interior, va a expulsar sus excrementos a través del agujero de entrada, pero al final el fruto ya perdió su valor comercial. Una plaga que es prima de Diaphania nitidalis es Diaphania hyalinata. También se trata de un pirélide que también se va a alimentar de cucurbitáceas. En este caso, esta polilla es un poco más vistosa. Sus colores de fondo son principalmente el color blanco. También muestra el borde de sus alas con una tonalidad más oscura. El tamaño es un lepidóptero tamaño medio. Mide alrededor de 2,5 centímetros con las alas expandidas. Y también va a presentar un penacho en el último segmento del abdomen de un color blanquecino. En el caso de Diaphania hyalinata, también se va a alimentar de hojas, pero cuando el cultivo entre en floración va a atacar flores. Cuando el cultivo se encuentre en fructificación, también va a atacar los frutos. Y en el caso de Diaphania nitidalis, tanto como en el de Diaphania hyalinata, sus niveles poblacionales van a ser influenciados en gran medida por la temperatura medioambiental. A temperaturas más altas, entonces su capacidad reproductiva será más rápida. Ahora vamos a hablar de otros cultivos. Vamos a hablar de los cultivos de las crucíferas. ¿A quiénes encontramos en las crucíferas? Las crucíferas son todas aquellas plantas que, eh, como característica común, es que sus flores contienen únicamente 4 pétalos dispuestos en forma de una cruz. De ahí viene su nombre de crucíferas. Dentro de estos cultivos podemos encontrar al repollo, al brócoli, a la coliflor, también al nabo, al, al rabanito, entre otros. Y tenemos a Plutela silostela, también conocida como la palomilla dorso de diamante. Este nombre se debe a que sus alas anteriores
que son de una tonalidad marrón, presenta tonalidades más blanquecinas, más cremosas, de un color más blanco cremoso, hacia el borde interior. Estas ondulaciones, cuando las alas se encuentran cerradas, van a dar la apariencia de tres rombos, de tres diamantes. De ahí que venga su nombre de la polilla del dorso de diamante. Plutela silostela pertenece a la familia Plutealine. Las características del adulto es que son predominantemente de un color marrón, gris, de tonalidad clara. Como ya habíamos mencionado, presenta una hilera de tres manchas de color blancuzco, que en reposo van a tener la apariencia de tres diamantes. Las alas posteriores son de un color marrón pálido y su borde externo va a terminar en flecos. Es un lepidóptero pequeño, mide alrededor de 15 milímetros con las alas expandidas. Va a atacar principalmente los cultivos de coliflor. Se va a alimentar del parénquima, de las hojas, y muchas veces se devalúa, el producto se devalúa debido a los excrementos y a los hilos de seda que deja en el interior de los repollos. Otra plaga de las crucíferas es la polilla taladradora. Su nombre científico, Lula fidialis, pertenece a la familia Pyralidae. Las características del adulto van a diferir en torno al género, si son machos o si son hembras. En los lepidópteros generalmente el macho es de un color más llamativo, son colores más vivos, más oscuros, y las hembras van a tener una coloración mucho más clara. En el caso de los machos de Elula fidialis, van a presentar un color predominantemente marrón oscuro. Van a presentar franjas en forma ondulada a través de las alas anteriores. En el caso de las hembras, estas alas son de un color marrón más claro y las líneas onduladas no se encuentran diferenciadas. En ambos casos, las alas traseras son de un color blanco. En cuanto al daño, las larvas causan el daño al barrenar y destruir principalmente los puntos de crecimiento, como son el corazón de la col. Pero en otras crucíferas van a barrenar el tallo, incluso la nervadura de las hojas, ocasionando muchas veces, cuando la barrenación está cerca al suelo, la pudrición de la planta. Otra plaga de las crucíferas es Pseudoplusia includens, que también es conocida como el gusano falso medidor. Las características del macho, bueno, al pertenecer a la familia Noctuide, se trata de un lepidóptero grande, con las alas extendidas, llega a medir hasta 4 centímetros. Las alas anteriores son de un color marrón oscuro. En ella resalta una mancha de color plateada en forma de Y. Es por esta mancha que muchas veces se le confunde a Pseudoplusia includens con Spodoptera frugiperda. Recordarán que cuando hacíamos o reconocíamos plagas de gramíneas, decíamos que Spodoptera frugiperda presentaba en la ala anterior una mancha plateada en forma de X, mientras que Pseudoplusia includens, de la cual estamos haciendo referencia el día de hoy, presenta una mancha en forma de Y invertida.
les recalco, estas marcas son mucho más determinantes, presentan una coloración más viva en los machos más que en las hembras. Por último, también van a presentar una cresta, un penacho que se le forma en el tórax, formado por escamas. En cuanto al daño, las larvas van a realizar comeduras irregulares sobre las hojas, principalmente entre las nervaduras o a través de los bordes de las hojas, y en algunos casos, concretamente en el caso del tomate y el frijol, también van a comerse el fruto. En la imagen derecha inferior podemos observar una de las imágenes. ¿Por qué se le llama falso medidor? Es porque la oruga tiene una forma particular de caminar, perdón, una forma peculiar de moverse. Para poder avanzar, acerca las pseudopatas hacia la parte delantera de su cuerpo. Luego expande su cuerpo para poder retraerlo de nuevo. Este movimiento recuerda muchas veces la medición que se hace a través de las cuartas de la mano. De ahí que viene el nombre de falso medidor. Ahora vamos a revisar plagas de solanáceas. ¿A quiénes encontramos dentro de los cultivos de las solanáceas? Encontramos a la papa, al tomate. Otro solanácea podría ser también la berenjena. La primera plaga que vamos a reconocer es Spodoptera ocrea. Pertenece a la familia Noctuide. Ya habíamos conocido a otros miembros de este género Spodoptera, como era Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania, que eran conocidos como gusanos que se alimentaban principalmente del follaje. En el caso de Spodoptera eridania, se consideraba como un gusano de tierra. ¿Cuáles son las características del adulto de Spodoptera ocrea? El cuerpo y las alas anteriores son de un color gris claro. Presenta una banda negra delgada detrás de la cabeza y las alas posteriores van a ser de un color blanco. En cuanto al daño, las larvas se van a alimentar principalmente del follaje, también se puede alimentar de los frutos del tomate, causan defoliación en el caso de la papa, y cuando se le encuentra en el cultivo de espárrago, se alimenta del follaje, cortando los brotes a la altura del cuello. Acá tenemos que detenernos y hablar de Spodoptera ocrea. Si se fijan en la oruga, tiene características muy similares a Spodoptera eridania. Recordando, cuando habíamos revisado el tema de gusanos de tierra, habíamos visto que las características de la larva de Spodoptera eridania era que cada uno de sus segmentos presentaba dos triángulos de color negro en forma opuesta. En el caso de Spodoptera ocrea también van a presentar estos triángulos, pero si se dan cuenta, ahora que le he colocado zoom, cada uno de estos triángulos de color negro va a presentar un pequeño punto de color blanco. Y esta es la forma en que podemos diferenciar
las larvas de Spodoptera eridania y las larvas de Spodoptera ocrea. Otra plaga de las solanáceas es Tuta absoluta, conocida también como la polilla del tomate. El adulto es de una coloración predominantemente de color gris claro. Va a presentar algunas manchas de color más oscuro, otras manchas de color más claro. Se trata de un miembro de la familia Guelechidae. Recordando un poco de entomología general, los Guelechides se caracterizaban en primer lugar por ser lepidópteros pequeños, pero sus palpos labiales presentaban una característica diferente a los demás de lepidópteros. Sus palpos labiales son ligeramente curvados hacia arriba, de manera similar a los colmillos de un elefante. En el caso de Tuta absoluta es muy pequeño, mide alrededor de 6 milímetros con las alas expandidas. En cuanto al daño, las larvas que se alimenten de las hojas van a hacerlo a través del mesófilo de la hoja, van a provocar una minadura lagunar, por lo cual las hojas van a tener la apariencia de ser unas bolsas vacías. Vamos a aumentar un poco el zoom para poder observar mejor este daño. Al alimentarse del mesófilo, se observa el tejido de las hojas con la apariencia de una bolsa transparente. Incluso se puede llegar a observar aquí a la larva en el interior de la hoja, alimentándose, como ya dijimos, del mesófilo. También va a atacar los frutos, no va a llegar a barrenarlos, pero el daño que provoca de manera superficial es suficiente como para que el producto pierda su valor comercial. En el caso de Tuta absoluta, van a empupar, tejiendo sus hilos de seda a la altura de los pedúnculos de la hoja. Van a empupar sobre el follaje. Continuando con solanáceas, tenemos a la mosquita de los brotes, o también conocida como la mosquita de la caracha. La caracha es una enfermedad que ataca principalmente animales que se encuentran bajo pésimas condiciones, mal alimentados. ¿Y cómo se manifiesta? En primer lugar, el animal pierde pelo y se le forma una costra negruzca sobre, sobre la piel afectada. Y explico todo esto porque precisamente el daño que causa Prodiplosis longívila va a producir en los vegetales manchas muy similares al que produce la caracha. En este caso estamos hablando de un díptero de la familia Cecidomyinae. Las características del del adulto son las siguientes. Es una mosquita muy pequeña, de apariencia delicada. El macho mide alrededor de 1.4 milímetros de longitud. La hembra es un poco más grande. La cabeza va a ser de un color negro. El, el tórax presenta una tonalidad amarillo plomizo, al igual que las patas. El abdomen sí lo va a presentar de color amarillo, es cilíndrico, las alas son de color transparente. El daño que va a producir
sobre el cultivo de tomate se refiere principalmente a los puntos de crecimiento, a los brotes. Va a distorsionar el desarrollo de estos brotes, por lo que van a aparecer ramas torcidas, hojas enrolladas y va también a aparecer esta apariencia de daño típico en el cual el tejido muestra manchas de color negruzca. Cuando ataque sobre el fruto también va a quedar con estas marcas. Eh, es necesario resaltar que son las larvas y no el adulto de Prodiplosis longifila la que causa el daño sobre el tejido de papa y tomate. Ahora vamos a hablar de los capsicum. Dentro de los cultivos de capsicum encontramos al ají, el páprica y también a los pimientos. Vamos a hablar de Liniodes integra, o también conocido como la polilla pegador de hojas. El macho va a presentar alas angostas, con una tonalidad predominantemente negra, con algunas marcas de color blanco y también de color gris. Se trata de un lepidóptero de tamaño mediano, mide alrededor de 25 milímetros con las alas expandidas y pertenece a la familia Pyralidae. Una vez más, si estamos hablando de un lepidóptero de la familia Pyralidae, lo más probable es que su daño esté relacionado con la barrenación en los cultivos. Y sí, precisamente va a causar barrenación sobre los botones florales, los brotes florales, y cuando la plaga ataque en cultivos donde ya se encuentre desarrollado el fruto, va a perforar el fruto para ir a buscar las semillas, porque esta plaga va a preferir alimentarse de las semillas más que del fruto. Otra plaga de los caps es el perforador del fruto del ají, el esquema capsicum, que pertenece a la familia Gelechidae, pero el daño va a ser muy similar al de Liniodes integra. En cuanto al adulto, se trata de un lepidóptero pequeño, mide alrededor de 3 milímetros, con las alas expandidas. Son de una tonalidad predominantemente de color gris ceniza y presenta moteaduras de un color gris oscuro y también de un color naranja. Las alas posteriores van a ser de un color gris claro y también van a presentar flecos en el margen exterior. Como es un miembro de la familia Gelechidae, sus palpos labiales se encuentran curvados hacia arriba. Y en cuanto al daño, como ya habíamos dicho, se parece mucho a, al del el daño se parece mucho al del Liniodes integra. También se va a alimentar de los pequeños brotes florales y cuando el fruto ya se encuentre desarrollado, va a barrenar el fruto y se va a alimentar de las semillas que se encuentran en su interior. Ahora vamos a hablar de una de las plagas del cultivo de espárragos, Dismicoccus brevipes. Se trata de un pseudocóccide, por lo que igual también se le conoce como la cochinilla del espárrago. En el caso de esta plaga se presenta eh, generalmente
mayor cantidad en cuanto a la población del género de las hembras más que de los machos. Los machos son muy escasos. Si pudiéramos ver por debajo de su ceración blanquecina, veríamos que el insecto tiene una tonalidad naranja, pero como es un pseudocóccido, va a producir ceraciones de color blanco, lo que le van a conferir esa apariencia típica de una cochinilla. También va a presentar filamentos a lo largo del dorso de todo su cuerpo. En total van a ser 17 pares de estos filamentos, donde los filamentos caudales van a ser de un tamaño medio, no son característicos ni muy cortos ni muy largos, son de tamaño medio. Y el daño que van a producir son principalmente debilitamiento en la planta, pero cuando las poblaciones atacan eh, los brotes del espárrago, van a devaluar el valor comercial de los espárragos, ya que es difícil de limpiarlos de los brotes de espárrago. Ahora vamos a ver a las plagas que atacan los cultivos de las aliáceas. ¿A quiénes encontramos aquí? Encontramos a plagas de cebolla, ajo, cebollita china, porro, etc. Y vamos a hablar de Thrips tabaci. Thrips tabaci se alimenta principalmente de cebolla. Es un insecto bastante pequeño. Generalmente miden alrededor de 1 milímetro. El cuerpo es predominantemente de un color marrón amarillento, de un color amarillento que también va hacia amarillento y marrón. Presentan alas desarrolladas, pero que no son funcionales, ya que este insecto no vuela. En cuanto al daño, como se trata de un TRIPS, el aparato bucal que poseen es tipo raspador-chupador. Entonces, al raspar el tejido va a provocar cicatrices de color plateada, lo cual debilita a la planta y también devalúa su valor comercial. Pero quizás el peor daño que puedan causar TRIPS es la transmisión de enfermedades, principalmente virus. Ahora vamos a hablar de Copitarsia turbata. Copitarsia turbata pertenece a la familia Noctuide. La característica principal de Copitarsia turbata es que se va a alimentar prácticamente de todo. Es un insecto polífago. ¿Cuáles son las características del adulto de Copitarsia turbata? Presenta alas anteriores de un color marrón grisáceo, oscuro. Presenta estrías transversales en forma sinuosa y algunas pequeñas manchas oscuras y otras claras que van a contrastar nítidamente con su color marrón oscuro. El ser un octuide es un lepidóptero grande, mide alrededor de 4 centímetros con las alas expandidas. Van a provocar diversos daños que están relacionados más con el follaje, con el cuello de la planta y con el ataque a bulbos o tubérculos. En el caso de la cebolla, al inicio del ataque van a causar orificios en las hojas para luego ingresar al interior del bulbo y poder alimentarse ahí adentro. En el caso de la papa, van a comer los foliolos, se va a alimentar del follaje. Cuando el cultivo ya se encuentre en tuberización, va a alimentarse de los tubérculos y muchas veces una sola larva va a llegar a consumirse totalmente uno de estos tubérculos. Continuamos con la familia de las aliáceas. Ahora vamos a hablar de un díptero. Se trata de Delia antiqua.
Los adultos van a presentar una coloración plomiza, concretamente un verde plomizo. Va a presentar el tórax unas setas muy largas y sus alas son de un color transparente. Es un díptero de tamaño medio, va a llegar a medir hasta 6 centímetros, donde las hembras son más grandes que los machos. En cuanto al daño, Delia antiqua se va a alimentar del tejido, de las hojas, del tallo, también va a atacar el bulbo y este ataque va a producir pudrición, por lo cual la planta termina muriendo, principalmente por el ingreso de otros patógenos. Ahora vamos a hablar de la familia de las umbelíferas. La familia de las umbelíferas en los cultivos se refiere a aquellos cultivos que producen flor. La floración tiene una forma de sombrilla, como en el caso de la zanahoria, el perejil, el cilantro, el apio. Y dentro de las plagas que van a atacar tenemos a Agriotis obscurus, también conocido como el gusano alambre de la zanahoria. El adulto va a presentar un cuerpo castaño de color negro, de un color castaño oscuro. El protórax es un poco más largo que ancho y también los élitros van a presentar pubescencia de un color castaño dorada. Son coleópteros pequeños que van a medir entre 7 a 9 milímetros de longitud. En cuanto al daño, lo va a provocar sus larvas. Sus larvas viven en el interior de la tierra, van a buscar las raíces, van a provocar galerías en las raíces y estas heridas que va a producir también dan lugar a que puedan ingresar patógenos y al final el cultivo no solamente pierde su valor comercial, sino que también puede llegar a morir. De manera muy similar va a ser el daño de Cilia rosae. Cilia rosae pertenece al orden Diptera, a la familia Cilidae. Se trata de una mosquita pequeña, mide alrededor de 5 milímetros de largo, va a presentar todo su cuerpo, tórax, abdomen y cabeza, va a presentar una coloración negra, pero negra brillante. Sus patas son de color amarillo, sus alas son transparentes y van a ser más largas que el abdomen. En cuanto al daño, como ya habíamos mencionado, va a provocar galerías. La larva va a provocar galerías en las raíces, devaluando su valor comercial y también provocando el ingreso de enfermedades en algunos casos. Continuamos con umbelíferas. Tenemos a otro díptero de la familia Agromyzidae. Se trata de Litiomyza trifoli, conocido también como el minador de las hojas. Se trata de un pequeño díptero donde el adulto va a presentar una cabeza de color amarillo, el tórax de un color negro. Al final del tórax, el prognotum va a ser de color amarillo, al igual que las patas. Las alas son completamente transparentes y se trata de un díptero bastante pequeño, que mide entre 1 hasta 2 milímetros de largo. En cuanto a los daños, van a ser muy similares a los daños provocados por Phylognistis citrella. Si recuerdan, Phylognistis citrella, el minador de las hojas de los cítricos, dejaba minaduras irregulares dentro del mesófilo de las hojas de los cítricos. En el caso de Litiomyza trifoli, va a atacar diversos cultivos, no solamente umbelíferas,
También puede llegar a atacar solanáceas como papa y tomate. Y siempre van a presentar su daño estas galerías de forma irregular, por lo cual es común encontrar dentro del daño que provocan las hojas picaduras de alimentación, así como picaduras de oviposición. Bajo condiciones climáticas húmedas, estas heridas que provoca la larva en el interior de la hoja propician la aparición de hongos y bacterias. Otra plaga que ataca a los cultivos de umbelíferas y también a las aliáceas se trata de Delia platura, la mosquita de la semilla. Delia platura, eh, a diferencia de Delia antiqua, va a presentar una coloración plomiza. Las antenas, las alas también van a presentar color transparente, también va a presentar setas largas sobre el tórax, pero la diferencia entre Delia antiqua y Delia platura se refiere únicamente a esa tonalidad verde que tiene antiqua, mientras que Delia platura es simplemente de un color gris. Se trata de un díptero de tamaño mediano, llega a medir hasta 5 milímetros. En cuanto al daño, va a atacar principalmente semillas, turiones, tallos, provocando pudriciones y posteriormente la muerte. En la imagen podemos ver cómo ha barrenado el tallo de esa imagen que se encuentra en la parte media, provocando la muerte de la planta. Del lado derecho, superior derecho, encontramos una semilla de maíz. Si bien la semilla de maíz es dura al momento de hidratarse para poder germinar, se va volviendo cada vez más blanda. Delia platura aprovecha esto, la larva llega a perforar el interior del grano de maíz, provocando su muerte por pudrición. Finalmente, en la última imagen que tenemos eh, en el lado derecho inferior, tenemos una semilla de leguminosa que ha llegado a germinar, pero el cotiledón se encuentra dañado justamente por una larva de Delia platura. Ahora vamos a hablar de los cultivos de las chenopodàceas. ¿A quiénes encontramos aquí? Encontramos a la quinoa, encontramos a la espinaca, encontramos a la betarraga y también a la selga. La primera plaga que vamos a reconocer es Spoladea recurvalis, también conocida como la polilla de la remolacha. Pertenece a la familia Pyralidae. El adulto presenta alas anteriores de una tonalidad predominantemente de un marrón oscuro. Con las alas extendidas llega a medir hasta 24 milímetros. Las alas anteriores van a presentar una ancha banda de color blanco y las alas posteriores van a continuar con esta mancha de color blanco. En cuanto al daño, la larva va a provocar defoliaciones, eh, tanto en el cultivo de espinaca, en el cultivo de quinoa. Cuando ya llega a sus últimos estadios, esta larva
Esta larva no únicamente se alimenta del follaje, sino que también comienza a pegar las hojas, por lo cual se ve bastante dentro del daño la pegadura de hojas a través de sus hilos de seda. Muchas veces este daño puede provocar, en primer lugar, la pérdida de capacidad fotosintética de la planta y debido a que deja sus excrementos dentro de estas hojas pegadas, la pudrición de las hojas. Otra plaga de las quenopodáceas, concretamente de la betarraga, es el gorgojo de la remolacha. Se trata de un curculiónide. Recuerden que la característica de la familia Curculionidos se trata de unos coleópteros de tamaño pequeño que presentan una cabeza pequeña, pero que es alargada en su parte delantera, dando una apariencia de un pico. El daño lo va a provocar las larvas. El adulto se alimenta de follaje, pero las larvas se van a alimentar de los frutos, van a provocar galerías, perdón, no de los frutos, de la raíz de la betarraga. Las larvas se van a alimentar de la raíz de la betarraga, van a provocar galerías a través de los cuales muchas veces ingresan patógenos y terminan matando a la planta. Y finalmente tenemos al pegador de hojas, Herpetogramma bipunctalis, miembro de la familia Pyralidae. El adulto tiene una extensión alar alrededor de 22 milímetros. Se trata de un lepidóptero de tamaño medio. Su color es predominantemente un gris amarillento. El color de las alas, tanto anteriores como posteriores, son principalmente de un gris amarillento. Van a presentar algunos lugares más oscuros que otros en forma de franjas que se encuentran distribuidas en forma ondulada. Y para su reconocimiento se van a ubicar dos puntos que se encuentran ubicados en la parte anterior, en la parte delantera de sus alas anteriores. Repito, para su reconocimiento se ubican dos puntos de color negro situados en las alas anteriores, muy cerca al margen anterior del ala. En cuanto al daño, se va a alimentar vorazmente del follaje. También en sus últimos estadios van a provocar la pegadura de hojas a través de sus hilos de seda. También pueden llegar a perjudicar la inflorescencia cuando nosotros estamos dedicando el cultivo para la producción de semilla. Resulta especialmente crítico ya que no se puede desarrollar de forma normal la inflorescencia de estas chenopodáceas. Muy bien, hasta aquí vamos a avanzar todo lo que se refiere a plagas de hortalizas.